Oremos todos juntos. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes, queridos hermanos, queridas hermanas, que se acercan con humildad y sencillez a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, y pedimos al Señor que siga derramando su gracia sobre cada uno de nosotros, pidiendo, como hemos pedido, esa presencia del Espíritu Santo al inicio de este capítulo. Vamos a seguir pidiendo al Señor por todas las personas que sufren en su cuerpo y en su alma, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Ofrezco esta santa palabra de Dios por todos los fieles difuntos, especial pidiendo por el eterno descanso de José Ruperto Medina, Luis Fernando Mujica y Hilda Gómez, para que Dios le conceda la gracia de poder estar en su presencia. Con humildad, con sencillez, vamos a escuchar la lectura de este día que nos presenta el profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías, capítulo 48. Sobre Moab. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Ay de Nebo, porque ha sido saqueada. Está confusa, ha sido tomada Kiryatayim, está confusa la Acrópolis y anonadada. Ya no existe la pres de Moab en Hezbón, han planeado su ruina. Vamos y borrémosla de entre las naciones. También a ti, Madmen, se te hará callar. La espada te va a la saga. Gritos desde Joronayim, devastación y quebranto grande. Quebrantada fue Moab, hácense oír los gritos de sus pequeños. La cuesta de Luhit, llorando se la suben, y a la bajada de Joronayim, gritos desgarradores se oyen. Huid, poneos en salvo, haced como el onagro en el desierto. En réplica a tu confianza en tus obras y tus tesoros, también tú eres tomada, y sale Quemos desterrado, sus sacerdotes y jefes a una. Viene el devastador a todas las ciudades, y ni una ciudad se salva, y se pierde el valle, y es asolada la meseta, tal ha dicho Yahvé. Dad alas a Moab, porque ha de salir volando, y sus ciudades se volverán de desolación, sin que nadie que las habite. Maldito quien haga el trabajo de Yahvé con dejadez, y maldito el que prive a su espada de sangre. Tranquilo estaba Moab desde su mocedad, y quieto se estaba en sus atalayas. Nunca fue trasegado, ni al destierro marchó. Por eso le duraba su gusto, y su sabor no se picó. Empero, he aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo le he de enviar decantadores que lo decanten. Sus vasijas vaciarán,
y sus odres reventarán. Se avergonzará Moab de Quemos, como se avergonzó la casa de Israel de Betel, en el que confiaba. ¿Cómo decís, valientes somos y hombres fuertes para la guerra? Moab está devastado, han escalado sus ciudades, y la flor de sus mancebos bajaron a la matanza. Oráculo del Rey, cuyo nombre es Yahvé Sebaot. El infortunio de Moab es inminente, y su calamidad se precipita. Lloradle todos sus vecinos, y todos los que conocen su nombradía. Decid, ¿cómo ha sido quebrantada la vara poderosa, el báculo precioso? Desciende del honor y siéntate en la tierra seca, población hija de Dibón, porque el devastador de Moab ha subido contra ti, ha destruido tus fortalezas. En el camino párate y otea, población de Aroer. Pregunta al fugitivo y al escapado, di, ¿qué ha sucedido? Confuso está Moab, porque fue destruido. Ululad y clamad, anunciad en el Arnón, que ha sido saqueado Moab. Y la sentencia ha llegado a la meseta, a Jolón, a Yazá y a Mephad, a Dibón, a Nebo y a Bet Diblatayim, a Kiryatayim, a Bet Gamul y a Bet Maón, a Keriyot, a Boserat y a todas las ciudades de la tierra de Moab, las lejanas y las cercanas. Se partió el cuerno de Moab y su brazo se rompió, oráculo de Yahvé. Emborrachadle, porque contra Yahvé se engrandeció. Moab se revolcará en su vómito y quedará en ridículo él también. Pues que, ¿no te pareció a ti ridículo Israel? O quizá entre ladrones fue sorprendido, que siempre que hablas de él meneas la cabeza. Dejad las ciudades y acomodaos en la peña, habitantes de Moab. Sed como la paloma, cuando anida en las paredes de las cimas. Hemos oído la arrogancia de Moab, es muy arrogante. Su orgullo, su arrogancia, su altanería y la soberbia de su corazón. Conozco, oráculo de Yahvé, su presunción, y que sus bravatas no son como sus hechos. Así que por Moab ulularé, y por Moab entero gritaré. Por los hombres de Kir-Jeres suspiraré. Más que se lloro a Yaser, lloraré por ti, oh viña de Sigma. Tus sarmientos pasaban la mar, hasta Yaser alcanzaban. Sobre tu cosecha y sobre tu vendimia el saqueador se abatió. Y fue quitada alegría y albozoro de Carmelo y del país de Moab. Y el vino a los trujales he quitado. No se oye el grito alegre del pisador, ya no se oyen gritos. De tanto gritar en Hesbón, hasta el Alé, hasta Yaaz, llegaron las voces del Zoar, hasta Joronayim, Eglat, Seli, Silla, porque también las aguas de Ninrim se han trocado en aridez. Quitaré a Moab, oráculo de Yahvé, de subirse al alto e incensar a sus dioses. Por eso mi corazón por Moab
como flauta resuena, porque cuanto habían guardado se perdió. Pues toda cabeza ha sido rapada y toda barba raída, en todas las manos arañazos y en todos los lomos saco. En todos los terrados de Moab y por sus calles, todo el mundo se lamentaba, porque he quebrantado a Moab como vaso de desecho, oráculo de Yahvé. ¿Cómo ha sido destruida Ululat? ¿Cómo ha vuelto la espada Moab con vergüenza? Y ha venido a ser Moab la burla y el espanto de todos sus vecinos. Porque así ha dicho Yahvé: ved como cual un águila se remonta y extiende sus alas sobre Moab. Tomadas fueron las plazas y las fortalezas ocupadas. Vendrá a ser el corazón de los valientes de Moab en aquel día como corazón de mujer de parto. Devastado está Moab, que ya no es pueblo, porque contra Yahvé se engrandeció. Pánico, olla y trampa contra ti, morador de Moab. Oráculo de Yahvé. El que huya del pánico caerá en la olla, y el que suba de la olla será preso en la trampa, porque voy a hacer que se llegue a ella, a Moab, el año de su castigo. Oráculo de Yahvé. A la sombra de Hesbón se pararon sin fuerza los fugitivos, cuando fuego salió de Hesbón y llama de la casa de Sihón, y devoró las sienes de Moab y el cráneo de los hijos del ruido. ¡Ay de ti, Moab! Pereció el pueblo de Quemos, pues han sido tomados sus hijos en cautiverio y sus hijas en cautividad. Pero yo haré volverse a los cautivos de Moab en días futuros. Oráculo de Yahvé. Hasta aquí la sentencia de Moab. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder estar a la escucha de su palabra en este día grande y hermoso que el Señor nos ha regalado. Les vuelvo a anunciar nuevamente lo que les decía en el día de ayer, parte del día de hoy, que había sufrido pues un hackeo, un robo del WhatsApp, del Facebook, por eso cerré Facebook y abrí una nueva cuenta de Facebook que ya se las he enviado, es una página de la Santa Biblia Hablada, y del WhatsApp pues también ya les he dado el número y también va a aparecer en los comentarios para aquella persona que desee comunicarse conmigo. Lo puede hacer a través del más 58 416 870 1640 para que se comunique conmigo. Y pues bueno, pido disculpas, perdón a todas las personas que se vieron ofendidas porque enviaron cosas malvadas y malsanas, pero pedimos a Dios que tenga piedad y misericordia de todas esas personas que actuaron con un corazón malo y perverso. Y bueno, les animo a todos ustedes a seguir adelante en este caminar de la santa palabra de Dios. También te tengo una bonita invitación. Anímate a seguir ayudando para los pobres, para los humildes, para los sencillos, con ropa, zapatos, juguetes, también con tu granito de arena. Lo puedes hacer a través de PayPal, a través de Patreon, a través del Banco de América, solicitando la información a través del más 58 416 870 1640 para que te comuniques conmigo para poder seguir ayudando a los pobres, a los humildes, a los sencillos, a tantas personas que están muy agradecidas, pero muy agradecidas con todos ustedes los que nos han venido apoyando. Se les ve la felicidad
en el rostro de tantas personas que reciben la ayuda que ustedes envían. Y eso es un motivo para seguir caminando, eso es un motivo para seguir ayudando, eso es un motivo para seguir pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes, para que Dios les siga bendiciendo, les siga acompañando, les siga multiplicando siempre. Y como siempre se les digo, se les aprecia con todo el corazón por todo su apoyo y por toda su generosidad. Al momento vamos a compartir también este capítulo número 48 del libro del profeta Jeremías. Este capítulo 48 tiene 47 versículos, como hemos escuchado. Pero todos estos 47 versículos va a ser una profecía sobre Moab, como va a iniciar el versículo número 1, por decirlo así. Presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Sobre Moab, así dice Yahvé Sebaot. ¿Contra quién va toda esta profecía? Contra Moab. Por eso el versículo 1 dice, sobre Moab o contra Moab, así habla Yahvé Sebaot. Es decir, Yahvé, el Dios de los ejércitos, porque eso es un nombre también de Dios, el Dios de Israel. Dice, ay de Nebo, porque ha sido saqueada. ¿Qué quiere decir ello? De que verdaderamente van a sufrir calamidades por no haber escuchado la voz de Dios, por no haber escuchado la palabra de Dios, por haber sido sordos a lo que el Señor les venía anunciando. Dice, contra Moab o sobre Moab, ay de Nebo. Después va a decir, ha sido tomada Kiriatayim. Está confusa la Acrópolis y anonadada. ¿Qué quiere decir eso? Que la confusión y el miedo reinan en la ciudadela, en las ciudades. Pero ¿por qué va a reinar la confusión? ¿Por qué va a reinar el miedo? Porque no quisieron oír la voz de Dios. En el día de ayer claramente compartíamos cómo a través del profeta Jeremías Dios le anuncia a los filisteos lo que va a pasar antes de que el faraón llegue a apoderarse de Gaza. Y entonces aquí está hablando contra Moab, una profecía de cómo también Dios les va a presentar que la confusión y el miedo van a reinar porque no quisieron oír la voz de Dios. El versículo 2 dice así: ya no existe la pres de Moab, en Hesbón ha planeado su ruina. Vamos y borrémosla de entre las naciones. También a ti, Madmen, se te hará callar. La espada te va a la saga. Pero escucha cómo ya se había planeado la ruina y de Hesbón, cuando dice, vamos y borrémosla de entre las naciones. ¿Por qué? Porque no había escuchado la voz de Dios. ¿Y qué pasa? Entonces los malvados pues se van a levantar y van a hacer de la suya, acabando, destruyendo, aniquilando, y todas esas personas que tuvieron la oportunidad de haber escuchado la voz de Dios, no la escucharon por hacer otras cosas y no dedicarle tiempo al Señor. Y el versículo 3 va a presentar cómo se van a escuchar los gritos. También dice, gritos desde Joronayim, devastación y quebranto grande. ¿Por qué? Porque lo que había era calamidad, desastre, y todo había sido arrasada. Todo había sido quebrantada. ¿Por qué? Porque eso es lo que se escucha: calamidad, desastre, lamentaciones, cuando la persona ha vivido toda su vida haciendo el mal y le toca sufrir las causas del mal que ha hecho también a los demás. Por eso la palabra de Dios siempre nos va a presentar a nosotros ese motivo de cambio, ese motivo de conversión, ese motivo de poder tener una visualización de cómo vamos a hacer en nuestra vida, pero caminando en la presencia de Dios, caminando según los mandatos y normas y preceptos y leyes que el Señor nos ha dejado.
¿Por qué? Porque claramente lo que va a presentar es una llamada de atención para que nosotros podamos verdaderamente hacer las cosas bien. Pero escuchemos cómo las personas pues también van a exclamar todo lo que va a pasar. Escuchemos lo que dice el versículo número 5. La cuesta de Luhit llorando se la suben, y a la bajada de Horonayim gritos desgarradores se oyen. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios. Entonces están sufriendo las desgracias de todo el mal, de no haber oído, de la desobediencia, de darle la espalda a Dios. Todo eso lo están sufriendo. Entonces se escuchan gritos, lamentos, gritos desgarradores. ¿Cómo lo va a presentar? También este versículo 5, y les va a llevar a tomar una decisión que vamos a escuchar en el versículo 6, que dice así: huid, poneos en salvo, haced como el onagro en el desierto. ¿Qué está presentando? De que van a huir para poder ver quién se pueda salvar, para que hagan como los onagros, es decir, como los burros salvajes del desierto, que se van para no tener que sufrir calamidades y desgracias en medio de su vida. Pero nosotros tenemos que tener muy bien presente lo que la palabra de Dios nos va a presentar, y es que nos va a anunciar también a través de este capítulo 48 lo que es una profecía contra Moab. Todo esto que va describiendo también el profeta es lo que va a suceder, todo lo que le va a suceder a Moab por no haber escuchado la voz de Dios. Imagínense, solamente presta también atención a lo que nos va a decir el versículo número 10, porque esto es un llamado grande de atención para nosotros, porque nosotros debemos ejecutar lo mandado por Dios con valentía. No debemos ser cobardes, no debemos ir a predicar con miedo, con flojera, no, sino que las cosas las debemos hacer con valentía, las debemos hacer con fortaleza. Escucha el versículo número 10 y presta oído y que estés dispuesto a la santa palabra de Dios. Dice: maldito quien haga el trabajo de Yahvé con dejadez, y maldito el que prive a su espada de sangre. ¿Qué está diciendo? Que sea maldita aquella persona que ejecuta con flojera el trabajo que Yahvé le ha encomendado. Escucha cómo la palabra de Dios llama directamente a que reflexionemos cómo cada uno de nosotros está llevando el trabajo de Dios. ¿Será que lo estamos llevando con valentía? ¿O será que lo estamos llevando con flojera? ¿O será que lo estamos llevando con miedo? ¿O será que no lo estamos llevando a cabalidad? Ya que dice: maldito quien haga el trabajo de Yahvé con dejadez, es decir, con flojera, y no realiza lo que Dios le ha encomendado. Y esto hay que tenerlo muy bien presente, porque cada uno de nosotros, a través del bautismo, somos enviados a anunciar también la palabra de Dios. Hemos recibido el sacramento de la comunión, hemos recibido el sacramento de la confirmación, que todavía nos da un impulso nuevo para anunciar la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Muchas personas no lo hacen por flojera, o muchos lo hacen con una flojera, van y visitan una casa y ya quieren irse, ya no quieren seguir trabajando para Dios, ya no quieren seguir evangelizando. Otros se vuelven piedras de tropiezo en la evangelización. Y esto nosotros tenemos que reflexionarlo a la luz de la palabra de Dios, porque está diciendo algo: maldito, es decir, aquella persona
que no lleva adelante un trabajo de evangelización con valentía, escucha lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos por hacer las cosas bien. Así tengamos problemas, dificultades, incertidumbre, persecuciones, así nos amedrenten, así nos amenacen, así nos hagan lo que nos hagan. No tenemos que tener flojera. ¿Para qué? Para anunciar la palabra de Dios. Por eso yo te hablo a ti, católico, a ti, mujer católica. Anímate, y siempre te digo, anímate a evangelizar. Anímate a compartir la palabra de Dios. Anímate a anunciar la palabra de Dios, porque tenemos que hacerlo con valentía. No hay lugar para la flojera en la evangelización, sino que hay que hacerlo con valentía, con entusiasmo, porque dice: maldito quien haga el trabajo de Yahvé con dejadez. Es decir, aquella persona que hace un buen trabajo es una persona bendita por Dios, que no tiene miedo, que no tiene flojera. Pero una persona que va a hacer con flojera un trabajo de Dios, lo que Dios le ha encomendado, entonces deja de ser bendita para pasar a ser, como dice también el mismo Señor, maldita aquella persona. ¿Por qué? Porque es que debemos llevar adelante lo encomendado por Dios. Debemos llevar adelante con valentía, con entusiasmo, con alegría lo que el Señor nos encomienda a cada uno de nosotros. Por eso tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos ayude a discernir qué debemos hacer en medio de nuestra vida, para anunciar su palabra, para ser personas que evangelicemos, para ser personas que llevemos adelante un trabajo evangelizador en medio del lugar donde estemos, que podamos sentirnos personas bendecidas por Dios, porque estamos dando lo mejor de cada uno de nosotros para hacer ese trabajo hermoso que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Por eso yo te digo a ti, hombre, mujer, anciano, mujer anciana, mujer mayor, mujer joven, hombre ya mayor, niño, niña, hay que esmerarnos por llevar un buen trabajo, no con flojera, porque es que con flojera se hacen las cosas mal. Con flojera se hacen las cosas a medias. Con flojera no se puede ni caminar ni andar, y entonces es un pecado que va a contaminar también a otros. Hay que sentirnos animados, alegres, así como cuando viene una persona que tiene tiempo sin venir y usted se alegra, está contento porque va a recibir la visita, que así mismo nosotros podamos ir a llevar la palabra de Dios a los demás con alegría, con entusiasmo. Por eso yo les decía al inicio, qué bonito es ver cómo las personas se alegran cuando uno les lleva ese granito de arena, ese granito de amor que ustedes han enviado para con ellos, porque es una transmisión de la alegría, de la felicidad de Dios a través de esas personas. ¿Por qué? Porque hay que esmerarnos en llevar un buen trabajo de evangelización. Hay que llevar un buen trabajo para anunciar la palabra de Dios con valentía. No hay lugar para la pereza en los que trabajan para Dios. No hay lugar para la pereza en los que anuncian la palabra de Dios. Y esto hay que tenerlo muy bien en cuenta. Pero escuchemos ahora lo que nos va a presentar el versículo número 13 de este capítulo 48 del libro del profeta Jeremías. Se avergonzará Moab de Quemos, como se avergonzó la casa de Israel de Betel, en el que confiaba. ¿Qué está presentando este versículo número 13? De que las personas quedan avergonzadas cuando ponen su confianza en otra persona, los defraudan y no han puesto su confianza en Dios.
Porque este es otro punto muy importante en medio de nuestra vida. Este es un punto muy importante en medio de nuestro caminar en la presencia de Dios. La confianza. La confianza que debemos tener puesta al 100% en Dios, pero no el ser humano se encarga de confiar al 100% en otro ser humano que tarde o temprano termina por avergonzarlo, termina por defraudarlo, ya que el versículo 13 dice: se avergonzará Moab de Quemos, como se avergonzó la casa de Israel de Betel, en el que confiaba. ¿Ves cómo se van a avergonzar, cómo se van a sentir mal? Porque habían puesto su confianza y les han defraudado. ¿Por qué? Porque en ellos habían puesto toda su confianza y toda su esperanza. Cuando tú y yo sabemos muy bien que nosotros debemos abandonar nuestra vida, debemos tener confianza y debemos poner nuestra esperanza, es en Dios, es en Dios, que no tiene que faltar y que tú muy bien lo sabes, pero porque la persona se empeña en confiar en otra persona más que en Dios, para que después salga sufrido, para que después salga avergonzado, para que después se sienta mal. Es mejor confiar en primer lugar en Dios y después sí poder pedir ayuda también a otras personas, pero primero se debe confiar grandemente. ¿En dónde? En Dios. Se debe abandonar la esperanza. ¿En dónde? En Dios. Por eso el versículo 14 va a ser esta interrogante: presta oído y que esté dispuesto a la santa palabra de Dios. ¿Cómo decís, valientes somos y hombres fuertes para la guerra? ¿Por qué? Porque es que habían puesto toda su confianza en otras personas, no la habían puesto en Dios. Entonces, ¿cómo van a decir ellos somos valientes y buenos para la pelea? Somos hombres fuertes, valientes para la guerra. Pero resulta que habían quedado avergonzados porque habían puesto su confianza no en Dios, sino en otras personas. Y es que esto es importante, porque nosotros debemos saber, y lo sabemos, lo que pasa es que lo dejamos pasar, de que nuestra confianza tiene que estar puesta siempre en Dios al 100%. Que nuestra vida tiene que estar abandonada en las manos de Dios, porque debemos nosotros aprender a confiar en Él en primer lugar. Debemos aprender a confiar en el Señor grandemente. Pero escuchemos ahora lo que nos presenta el versículo número 29 de este capítulo 48 del libro del profeta Jeremías. Y dice así: nos han llegado noticias claramente a través del versículo número 29. Hemos oído la arrogancia de Moab. Es muy arrogante. Su orgullo, su arrogancia, su altanería y la soberbia de su corazón. ¿Qué dice? Hemos oído la arrogancia de Moab. La arrogancia. Es muy arrogante de lo que se ha presentado. Su orgullo, su arrogancia, su altanería y la soberbia de su corazón. Escucha cómo el profeta va colocando también estas dificultades de Moab, por lo cual también Dios les envía la profecía. Dice: nos han llegado esas noticias, hemos oído la arrogancia, el orgullo, y ese orgullo es muy grande. Es un orgullo arrogante, la altanería, la soberbia, porque se creían más que los demás, se creían que lo podían todo sin Dios. ¿Cuántas personas no son iguales así? ¿Cuántas personas no son lo mismo que Moab cuando dice que botan la arrogancia por los poros, por la boca? Dice: hemos oído la arrogancia de Moab. Es muy arrogante. ¿Cuántas personas no son arrogantes? ¿Cuántas personas son orgullosas? Su arrogancia, su altanería y la soberbia de su corazón, que no le dieron lugar a Dios.
sino que se creían poderosos por su ejército, que se creían que eran más que Dios, que se creían que todo lo podían por su fuerza. Qué triste, ¿verdad? Encontrar personas así, encontrar personas que sean arrogantes, que sean altaneras, que sean soberbias, personas que la soberbia les ha invadido el corazón. Qué triste, porque todas esas cosas provienen del enemigo. Todas esas cosas provienen de Satanás. ¿Y sabes qué es triste? Cuando un católico es así, se pone también en contra de los trabajos de evangelización, se vuelven arrogantes, se vuelven altaneros, son soberbios en su corazón y lo saben, pero no quieren cambiar, y lo saben, pero no quieren dar ese paso hacia adelante para ser una mejor persona. Qué triste que hayan católicos así, que lleven al aniquilamiento a otras personas y hasta su propia vida. ¿Por qué? Porque muestran su arrogancia, presentan su orgullo, presentan la altanería, presentan la soberbia de su corazón. Y esto no tiene que ser en medio de la vida de una persona que sigue a Dios, sino que hay que cambiar muchas cosas, y sobre todo lo que es la altanería, la arrogancia, el orgullo, la soberbia. Eso hay que irlo arrancando también del corazón. ¿Y cómo podemos cambiar todo eso? Con humildad, con sencillez, con mansedumbre, con misericordia y sobre todo confiando plenamente en la gran misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque todo eso, lo que es la arrogancia, el orgullo, la altanería, la soberbia, ¿a qué lleva? A que la persona viva muerta, aunque esté viva, pero muerta por todo el veneno que tiene en medio de su corazón. Y hay que cambiar muchas cosas, y hay que hacer cosas nuevas, y hay que abandonarnos en las manos de Dios. Hay que pedirle mucho a Dios para poder cambiar, pero no es imposible, lo podemos hacer, pero confiando siempre en Dios, confiando siempre en el Señor y poniendo en Él toda nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos invita a través de su palabra, ya que claramente debemos nosotros ser personas que podamos comprender la palabra de Dios, que podamos entender el mensaje de salvación, que podamos llevar adelante nuestra vida en el caminar de la presencia de la palabra de Dios. Debemos dejar de ser arrogantes, altaneros, soberbios, porque todo eso, en vez de edificar en una persona, la va destruyendo poco a poco. Y es que la palabra de Dios, a lo largo de este capítulo número 48, pues nos va presentando cómo la persona que es soberbia, que es altanera, aquella persona que es orgullosa, va a pasar lo que va a presentar también el versículo número 26 de este capítulo 48 del libro del profeta Jeremías, que dice así: emborrachadle, porque contra Yahvé se engrandeció. Moab se revolcará en su vómito y quedará en ridículo. Él también dice: emborrachadle, porque contra Yahvé se engrandeció. ¿Qué presenta eso? Que la soberbia, la altanería, la prepotencia lleva a la persona a creerse más que Dios. Y era lo que había pasado con Moab. Por eso Dios le anuncia la profecía, porque se habían levantado, se habían alzado, se habían engrandecido contra Yahvé. Y esto tú y yo sabemos muy bien que no lo podemos hacer, porque nadie puede estar por encima de Dios. Entonces ellos se engrandecieron contra Yahvé. Y lo que Dios le anuncia es lo siguiente: Moab se revolcará en su vómito y va a quedar también en ridículo. ¿Por qué? Porque es que nadie puede engrandecerse contra Dios, nadie puede creerse más que Dios, porque va a quedar en ridículo. ¿Y qué dice el mismo profeta? Que es la palabra de Dios que se le anunció, que se va a revolcar
en su mismo vómito. Ahí está. Esa es la suerte que han de correr los soberbios, altaneros, egoístas, todas esas personas que llevan la soberbia en medio de su corazón. Y lo que anuncia Dios es que cambien. Lo que anuncia Dios es que puedan tener un motivo de cambio en medio de su vida y que confiemos en Dios, que dejemos la soberbia, que dejemos la altanería, que dejemos ya esas cosas que están contaminando por completo el alma de una persona y también lleva a que contamine a otras personas. Cuidado. La palabra de Dios se anuncia para un cambio. La palabra de Dios se anuncia para revisar a nivel personal cómo estoy llevando yo mi vida y después de reflexionar, hacer un examen de conciencia, tengo que ir a acercarme también al sacramento de la confesión. Pedirle perdón a Dios por la soberbia, por la altanería, por la prepotencia, por ser una persona que se está aniquilando por dentro con tanto mal que lleva dentro de su corazón. Que eso es lo que la palabra de Dios nos invita y que aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos a abandonar nuestra vida en Dios, que confiemos en Él y sobre todo Él nos ayudará a poder superar cada una de las dificultades por las cuales pasemos en medio de nuestro día a día. Así que ánimo a seguir adelante y que no se te olvide lo que nos ha presentado este capítulo número 48. Primero, que debemos confiar en Dios. Segundo, que nosotros no debemos creernos más que Dios, sino que debemos abandonar toda nuestra vida en manos de Dios, que debemos dejar a un lado la soberbia, la prepotencia, la altanería y que seamos personas humildes, que sigamos siendo personas que ayudemos, que compartamos con humildad, con sencillez para con los demás. No le demos lugar al diablo en medio de nuestra vida. Seamos personas que edifiquen, no personas que destruyan. Seamos personas que levanten, no personas que no hagan nada. Porque como lo decía la misma palabra de Dios, maldito será aquel que lleva con flojera lo encomendado por Dios, pero será bendita aquella persona que con alegría, con entusiasmo, con valentía, anuncia la palabra de Dios, sin importar los problemas, dificultades, incertidumbres que pueda encontrar en medio de su vida. Así que ánimo, que esta palabra de Dios que hemos escuchado en este día nos ayude a nosotros a crecer cada día más en la confianza, en la bondad, en humildad, en sencillez, delante de la presencia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por esta maravillosa oportunidad que nos ha dado de poder escuchar y de poder compartir este capítulo número 48 del libro del profeta Jeremías. Y les invito con humildad, con sencillez, a que ofrezcas esta santa palabra de Dios por todas las intenciones y necesidades que tú también tengas. Les invito, vamos a darle un dedito para arriba, vamos a darle un me gusta a la palabra de Dios. Vamos a compartir también con humildad el enlace en tus redes sociales para que sean muchos más los que vayan también sumándose a la lectura todos los días de la santa palabra de Dios. Les animo y les invito para que el día de mañana a las 8:30 de la mañana, hora de Venezuela, para el estreno de la Santa Misa, no faltes, y por la noche para el compartir del capítulo número 48 del libro del profeta Jeremías. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, y les pido con humildad, con sencillez, que oren por todos los sacerdotes del mundo entero, especialmente por los sacerdotes enfermos de nuestra diócesis y por todos los sacerdotes que trabajamos con humildad y sencillez en el trabajo de la evangelización. También te tengo una bonita invitación. Si tienes ropa, zapatos, juguetes en tu casa que no estés utilizando, colócalos en una cajita. Comunícate conmigo a través del +58 416
870-1640 y me envías un mensaje por WhatsApp o un audio y nos colocamos de acuerdo para que nos hagas llegar eso para distribuirlo entre los pobres, los humildes y los sencillos. Te pregunto para que también lo escribas en los comentarios, para que también cuando lo escuches más adelante porque no estuviste en el en vivo, también lo escribas en los comentarios. Y te pregunto, ¿deseas ayudar a un niño en esta Navidad? ¿Sí o no? Te pregunto con humildad, ¿deseas ayudar en esta Navidad a niños, a un niño, a varios niños? ¿Sí o no? Si dices que sí, yo te invito a que lo ayudes, Puedes ayudarlo en tu parroquia, en tu comunidad, en tu sector. Puedes también decirnos, Padre, yo quiero enviar mi granito de arena para ayudar a un niño en estas Navidades. Bueno, nos colocamos también de acuerdo a través del número de WhatsApp que les he dejado anteriormente. Pero anímate, si dices que no, no importa, sigue adelante, sigue caminando. Pero lo bonito es que podamos seguir ayudando a tantas personas que lo necesitan. Por eso, te pregunto, ¿deseas ayudar a un niño en estas Navidades? ¿Sí o no? Coloca la respuesta y envíame también un mensajito de texto a través del WhatsApp que les dejé a continuación, que les dejé anteriormente, para que podamos ayudar también a tantas personas que lo necesitan. Nos disponemos para que con humildad y sencillez recibamos la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Que el Señor les acompañe siempre.